Mi nombre es Madalena y hoy cumplo 79 años. Nací en Abaetetuba, en el estado de Pará, y hoy, bueno, he decidido abrir este cofre que llevo dentro de mi pecho, lleno de dolorosos y amargos recuerdos. Les contaré todo. Sé que no será fácil, pero he guardado esto por tanto tiempo. Quizás ahora sea el momento de liberarme de esta carga, porque lo que me sucedió, nadie lo merece, ni siquiera la peor persona del mundo. Pero antes que nada, quiero decirles que, cuando era niña, fui feliz. Y es hasta extraño decirlo, ¿saben? Porque a veces, cuando atravesamos tantas cosas malas, la mente parece querer borrar lo que fue bueno. Pero recuerdo, sí. Y fue hermoso. No teníamos casi nada. Vivíamos en una pequeña casa de madera, con piso de tierra, solo 2 habitaciones. Estábamos mi padre, Alides, y mi madre, Francisca. La casa era humilde, pero llena de calidez humana, no de dinero ni de riqueza, sino de esas cosas que hoy parecen artículos de lujo, amor. Mi padre trabajaba en el puerto, cargando y descargando mercancías. Yo salía de casa temprano en la mañana. Aún la noche se aferraba al cielo y yo acababa de regresar, mojado por el sudor de la jornada vespertina. A pesar del cansancio, entré con una sonrisa, y en un instante, sentí su caricia en mi cabello, un beso suave en mi frente, seguido por un, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día, hija mía? Si tan solo hubiera sabido cuánto echaría de menos esos momentos. Mi madre lavaba la ropa de las señoras adineradas, transportando pesados cubos desde la ciudad, el jabón de piedra desgastando sus dedos. Con la piel marcada por el trabajo, siempre encontraba la energía para hornear el mejor pastel, a pesar de las dificultades. Cuando podía, preparaba un pastel de lluvia para mí, nuestro pequeño lujo. Como hijo único, era el centro de su atención, y el amor de mis padres era algo hermoso, un gesto constante y tangible. Mi padre siempre decía que yo sería la flor de la familia, que estudiaría, que llegaría lejos. Y mi madre rezaba cada día para que yo tuviera una vida mejor que la suya. Ella era una mujer profundamente religiosa, de esas que encendían una vela y rezaban en los rincones de la casa, solicitando protección divina. La escuela, con sus aulas y pasillos, era mi lugar favorito, amaba a los profesores y me deleitaba aprendiendo nuevas cosas. Tenía un cuaderno de tapas duras que atesoraba como si fuera un objeto precioso, las letras que dibujaba en él, cuidadas y prolijas, eran mi mayor orgullo. De niña, soñaba con ser maestra, convencida de que era una labor noble enseñar a otros. En la polvorienta calle de tierra, junto a mis pequeños amigos, pasaba horas jugando e inventando juegos sin fin. Saltábamos a la cuerda, jugábamos a la pelota, al pilla-pilla y a escondernos entre los arbustos. Cuando llovía, amasábamos barro que fingíamos ser sopa para nuestras muñecas, volviendo a casa completamente sucios. Mi madre, al verme, me regañaba, pero luego me daba un baño y reía suavemente. Los domingos eran sagrados, íbamos al río, y mi padre, con cariño, me colocaba sobre sus hombros, llamándome su princesa. Nos zambullíamos en las aguas turbias, pero refrescantes, y después comíamos pescado frito envuelto en hojas, chupando mangos directamente del tallo y compartiendo un picnic improvisado con harina y plátanos. Fue un instante sencillo, pero capaz de inundar mi corazón de felicidad. Mi padre, un hombre respetado y querido por todos en el pueblo, era amigo de todos. Siempre había alguien llamando a la puerta, solicitando un favor o pidiendo ayuda, y él nunca se negaba. Solía decir que quien siembra bondad, cosecha bondad. En aquel momento, yo creía firmemente en sus palabras. Luego, con el tiempo, descubrí que el mundo no era tan simple. Mi madre recibía en casa a algunas amigas que venían a coser. Mientras ellas confeccionaban y charlaban, yo escuchaba sus historias, los chismes del pueblo. Y de vez en cuando, al ver la mirada orgullosa de mi madre, como si pensara, mi hija tendrá un futuro brillante, sentía una mezcla de emoción y alegría. Lo que ella ignoraba, era lo que nos deparaba el destino. La vida era dulce,
dura, pero dulce. Hubo días en que la comida escaseaba, pero siempre, antes de sentarnos a la mesa, se elevaba una oración. Mi padre valoraba incluso lo poco que teníamos. Dios sabe por qué lo hace, hija, le escuchaba decir, y en ese momento, la calma me invadía. Me acostaba temprano, arrullada por el bullicio y el sonido de las costuras. Con el sonido constante de los grillos afuera, la hamaca se balanceaba lentamente. No sentía miedo, absolutamente nada de miedo. No había pesadillas, no había dolor. Oh, si tan solo hubiera sabido, si hubiera podido prever, querida, lo que sucedería después, me habría aferrado a ese tiempo con uñas y dientes, porque llegó el día en que el infierno decidió llamar a nuestra puerta, y lo hizo disfrazado, vestido como un amigo. En aquel entonces, la amistad valía oro. En un pueblo pequeño como Baetetuba, en los años 50, todos se conocían. Y quien no tenía muchos amigos, aunque casi todos carecían de posesiones. La vida era dura, pero la rueda seguía girando, porque todos se ayudaban. Mi padre, siempre tan bueno que casi parecía irreal, vivía rodeado de gente. Y así, fue como el tal Osvaldo entró en nuestras vidas. Ah, Osvaldo, solo mencionar su nombre me provoca. Siento un nudo en el estómago. Pero en aquellos tiempos, parecía un regalo del cielo, ¿verdad? Era un hombre encantador, con una voz agradable y una risa oportuna, siempre sabiendo cómo iniciar una conversación. Si se hubiera tratado de un cristal, lo habría roto el primer día. Mi padre lo encontró en el puerto. Osvaldo, que venía de Belém, contó que la vida allí era dura, que lo había perdido todo y había venido a empezar de nuevo. Mi padre, un hombre de buen corazón, lo acogió inmediatamente. Francisca, un hombre trabajador, se presentó poco después. Le dijo a Osvaldo, palmeándole el hombro como a un hermano, bienvenido. Y así, prácticamente, Osvaldo se integró en la casa. Todos los domingos estaba allí, comiendo harina y pescado con nosotros, ayudando a mi padre a arreglar la valla y cargando leña, elogiando el pastel de mi madre, diciendo que era el mejor de Pará. El pastel de la señora Francisca parece hecho por un ángel, decía la anciana, y todos se reían. Pobrecita. Hoy pienso, ángel, sí, pero del infierno. Él, Osvaldo, tenía una habilidad natural para agradar a los demás. Recuerdo haber comprado fruta fresca en el mercado, específicamente para él. Entonces, me dijo que yo, con mi belleza futura, podría ser tan deslumbrante que mi padre, preocupado, sentiría la envidia de las miradas malintencionadas que acechaban. Yo, siendo una niña pequeña, me reía sin comprender del todo esas conversaciones adultas, pero me encantaba ser elogiada, una criatura ingenua que desconocía la maldad del mundo. Mi padre lo llamaba, hermano, y donde uno iba, el otro lo seguía. Trabajaban juntos, hombro a hombro, compartían el pescado en la orilla del río, y hacían promesas sagradas juntos en la festividad de San Benito. Mi madre, por su parte, creía que Dios le había enviado al hombre que fortalecería a nuestra familia, un hombre de fe inquebrantable. Es bueno tener gente así cerca, solía decir ella. Osvaldo se acercó demasiado. Él sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cuando mi padre compartía sus preocupaciones, él escuchaba, ofrecía consejos y oraciones. Cuando mi madre estaba triste, se acercaba con palabras amables, asegurándole, todo mejorará, señora Francisca. Dios, con la gracia que le caracterizaba, plasmaba el destino en líneas rectas, utilizando colores suaves y delicados como los pasteles. Sin embargo, yo no advertí que la pluma del destino ya estaba trazando el final de nuestra tranquilidad. Con el tiempo, las circunstancias se resolvieron. Yo trabajaba en la tienda de la esquina, el lugar donde todos los vecinos acudían a comprar los productos básicos, sal, harina, queroseno y azúcar. Y ahora, ¿a quién crees que mi madre mandó a buscar para que le ayudara con las compras? A mí, por supuesto. Yo, que siempre estaba cerca. El tío Osvaldo, preocupado por mi bienestar,
también estaba presente. Mi padre, con la serenidad que lo definía, solía decirme: hija mía, no podrías estar mejor, vete y relájate. El hombre, con una voz suave, solía insistir: Magdalena, florecita mía, estás estudiando bien, tu maestro debe quererte, lo sabes, eres tan inteligente. Me daba dulces de jengibre que escondía de mi madre y me llamaban princesa. Yo, como cualquier niño que confía ciegamente en las palabras de un adulto, creía que era como tener un segundo padre. Ahora, al reflexionar, distingo cada detalle retorcido, la forma en que me escudriñó de arriba abajo en el supermercado mientras elogiaba mi vestido, como tocaba mi cabello fingiendo afecto. En aquel momento, no me percaté, pero hoy lo veo todo con claridad. Era el lobo disfrazado de cordero, y lo peor, con la llave de la puerta abierta por mis propios padres. Osvaldo se estaba integrando cada vez más en nuestra vida, participando en todas las celebraciones importantes, como Navidad, San Juan y las procesiones. Padre mío, nos vemos pronto, decía. Incluso llegó a manifestar que, si llegaba a casarme, deseaba ser el padrino de boda. Fue la confianza ciega, característica de las personas genuinamente bondadosas, la que me cegó. Los vecinos, por supuesto, hablaron. En un pueblo pequeño, todo se comenta, pero no sobre él. No había nada que lo delatara. Un hombre trabajador, ejemplar, solían decir. ¿Y quién se atrevería a dudarlo? Nadie vio la maldad, porque la máscara aún se adhería perfectamente a su rostro. Siendo una niña, continué con mi vida modesta y simple. La escuela, los juegos, las muñecas de trapo que mi madre fabricaba con retazos, pero siempre había encargos: ve al supermercado por azúcar, busca jabón. El tío Osvaldo prometió frijoles para nosotros y allá fui, totalmente inocente. Si pudiera retroceder en el tiempo y darme una bofetada, gritando: abre los ojos, Magdalena, la bestia está cerca, pero los niños no sabemos nada, ¿verdad? Un niño confía en lo que los padres dicen, cree que el mundo es bueno y que los adultos son ángeles. Fue esa confianza ciega la que me llevó al borde del abismo. Y fue entonces, querida, cuando el agujero comenzó a abrirse bajo mis pies, un día como cualquier otro. Fui al pequeño mercado, como siempre, solo que esa vez nunca regresé. Si me estás escuchando, dale a me gusta, y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas. Ah, querida, si hubiera prestado atención a esa opresión en el pecho, como si el corazón se encogiera, a ese escalofrío helado en el vientre, una sensación inquietante, a esa voz interna que susurraba un no rotundo. Quizás todo esto no habría ocurrido. Pero los niños, en su inocencia, ¿cómo podrían anticipar estas cosas, criada con confianza, creyendo que el mundo era un lugar seguro y bondadoso? Y lo era, al menos en ese entonces, mientras caminaba, sonriéndole a mi propia aparente libertad. Era un viernes abrasador, de esos en los que el suelo arcilloso se transforma en un polvo fino que se adhiere a la piel y volvemos a casa con los pies sucios. Mi madre, como siempre, tenía 1000 tareas por delante: lavar la ropa, preparar la comida. Y yo, absorta en mis juegos con los amigos de la calle, escuché su voz llamándome desde la puerta: Magdalena, ve al supermercado. Compra azúcar y jabón. El tío Osvaldo ya hizo su encargo. Y allá fui, como siempre lo había hecho. Camino conocido, caras familiares, la misma rutina de siempre. Tomé la canasta de paja, sacudí mis trenzas y emprendí el trayecto, sin imaginar lo que se avecinaba. En mi mente, solo era otro viaje más a la tienda. Ay, si tan solo hubiera sabido. Al llegar, Osvaldo estaba en la puerta, como siempre, con esa sonrisa que ahora entiendo a la perfección lo que ocultaba. ¡Qué hermosa princesa!, exclamó, y usó ese tono dulce que solo los niños ingenuos se creen. Sonrió, por supuesto, era el tío Osvaldo, el protector de la familia, a quien yo, con mi inocencia, le tenía respeto. Me hizo entrar y me ofreció un caramelo de anacardo. Tu mamá está enferma, ¿sabes?, soltó la bomba,
como si estuviera comentando el clima. Dejé de masticar. ¿Qué quieres decir, tío? Tus padres tuvieron que viajar urgentemente a Belén. Fueron a buscar un médico para tu madre, es algo serio. Me pidieron que te cuidara hasta que regresaran. No pude avisarte antes, pero tranquila, Florecita. Te llevaré a un lugar seguro. Allí tendrás espacio, sombra y buena comida. Tu padre me confió esta misión, me dijo con una firmeza que hasta los adultos le creían. Y yo, con mi inocencia imbécil, me lo creí todo. Después de todo, era el hombre de confianza de mi padre. Si él hubiera dicho, ¿quién soy yo para dudar? Ve a buscar tus pertenencias. Solo lo esencial. Tu madre tardará unos días. Y me marché, querida. Me fui con la ligereza de quien cree ciegamente en lo que escucha. Metí en mi pequeña bolsa de tela 2 vestidos, el rosario de mi madre y una muñeca de trapo que ella misma había cosido. Ni siquiera se me ocurrió avisar a nadie. Él ya había hablado con mis padres, ¿verdad? Para que preocupara a los demás. Cuando regresé, él ya me estaba esperando con el carruaje listo. El caballo impaciente mordía el freno. El cielo empezaba a cambiar de color. Ese azul puro del día se transformaba en un naranja perezoso del atardecer. Subí al carruaje, me senté a su lado y seguimos el camino adentrándonos en la lejanía. En el trayecto iba hablando sin parar, intentando distraerme. Habló de lo hermoso que era el lugar, que me encantarían las gallinas, el huerto, y yo, allí, emocionada, soñando con la sorpresa. Es fácil engañar a un niño inocente. Caminamos tanto que perdí la noción de la distancia. Observé únicamente el bosque que se extendía a ambos lados del camino, con unas pocas cabañas dispersas en la lejanía. Percibí el aroma característico de la vegetación húmeda y un silencio absoluto, un silencio que, al recordarlo ahora, me eriza la piel. El lugar era sumamente apartado, no podía ver ni oír a ningún vecino, ni el menor ruido de actividad humana. Solo se escuchaba el canto estridente de las cigarras y el mugido grave de una vaca anciana en el cercado. Él me ayudó a bajar del vehículo, recogió mi bolso y me condujo al interior de la casa, una construcción sencilla de madera, pero con un olor extraño, que no era a tierra ni a humedad, era, no sé, el olor de algo incorrecto. Aquí tienes, mi flor, estás a salvo. Tus padres te avisarán cuando regresar. Esa noche preparó la cena, me sirvió una papilla dulce y me contó una historia inquietante, de esas que tanto encantan a los niños del campo antes de dormir, acurrucada. Me sentí especial, incluso mimada, para alguien que solo estaría unos días, pensé. Pero el tiempo comenzó a transcurrir, y al segundo día no tuve noticias de mis padres, al tercero, lo mismo. En la habitación, la conversación ya había comenzado con la pregunta, tío, ¿cuándo volverá mamá? Él, con una mueca de preocupación, bajó la mirada y respondió, lo están resolviendo, mi niña. Es complicado, pero volverán pronto. Confía en mí. Y yo confiaba, aún confiaba. ¿Cómo no hacerlo en el hombre que consideraba mi padre, mi hermano? Sin embargo, la incomodidad crecía. Ya no podía salir de casa. Es peligroso para una niña, decía, caminar sola. Tal vez ni siquiera fuera al huerto. Hay muchos animales en el arbusto, afirmaba. Y yo permanecía encerrada, dibujando en el suelo con una ramita, esperando que el tiempo transcurriera. Los días se convirtieron en semanas y el tono de sus palabras cambió. El afecto se tornó extraño. Me abrazaba un poco más de lo habitual. Me acariciaba el cabello con una mano que ya no sentía como la de mi tío. Me llamaba, mi muñeca, mi princesita, con un tono que me provocaba un nudo en el estómago. Pero yo no lo entendía, él era consciente de ello, ignoraba la palabra exacta para definir esa angustia, ese sentimiento de desasosiego. Solo sentía una profunda incomodidad que me empujaba a querer desaparecer. Hasta que, una noche, cerró la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes,
y se sentó a mi lado en la hamaca. Ahora, flor mía, eres solo mía. Se lo prometí a tus padres, que te cuidarían y así será, pero a mi manera. ¿Lo entiendes, verdad? No entendí nada, en absoluto, pero el miedo ya comenzaba a extenderse, creciendo como un animal que devora sus entrañas. Esa noche dormí acurrucada, temblando, y fue entonces, mi querida, cuando comprendí que no volvería a casa pronto, o quizás, nunca más. ¿Conoces esa sensación, cuando el estómago se contrae, el corazón se acelera y la mente intenta desesperadamente fingir que todo está en orden? Así comenzó todo, amada mía. A partir de ese momento, cada día fue una nueva carga, una piedra más en mi espalda. Y lo peor es que la primera piedra ni siquiera parece tan pesada. Solo después, al ver el tamaño de la avalancha, nos damos cuenta. Osvaldo llevaba mucho tiempo preparando el terreno para lo que vendría. Aquel pequeño camino, su dulzura, su dulce forma de hablar, los dulces que me daba a escondidas, todo era solo la base de la desgracia que me esperaba. Levántate, me ordenó. Yo, un niño tonto que creía que los adultos siempre tienen la razón, estaba solo. Después, aquella noche, cerró la puerta tras de sí y me dijo que ahora yo era solo suyo. Las cosas comenzaron a ir mal de una manera que ni siquiera rezar a todos los santos de Pará serviría de algo. Al principio, era demasiado cariño, como él decía. Me hizo sentarme en su regazo, me llamó mi pequeña muñeca, pasaba su mano por mi cabello, por mi cara, y yo me iba quebrando un poco más cada día. Me encogía, pero ni siquiera sabía por qué. El cuerpo entendía lo que pasaba antes que la cabeza. El niño siente que algo está mal antes de poder nombrarlo. Eres tan bella, Magdalena, tan fragante, susurró cerca de mi oído, con el aliento cálido de alguien que ya debía estar bebiendo a escondidas. Cuando intenté huir, él soltó una risita suave, casi burlona, como si todo fuera un simple chiste. ¿Qué ocurre, mi flor? ¿Te da vergüenza tu tío? El tío solo te está cuidando, tal como te pidió tu padre. Y yo, ingenuo, creí, porque me habían enseñado que los adultos saben lo que hacen. En el fondo, sin embargo, sentía un miedo profundo a no creer, a desobedecer. Como niño criado en el respeto a los mayores, no me atrevía a desconfiar de aquel hombre. Los días se convirtieron en una monotonía, una sola cosa. Ya no podía ver la luz del sol directamente. Permanecía encerrado en la casa, rodeado de esas paredes de madera que parecían cerrarse cada vez más sobre mí. Cuando le supliqué a Sal, al patio a escuchar el canto de los pájaros, me respondió con frialdad: hay demasiados animales allá afuera. Fuera de aquí, insecto, y si desapareces, me culparán tus padres. La historia de mis padres se había convertido en una telenovela interminable, con un nuevo capítulo cada día. Y entonces, en el hospital, tu madre empeoró. El médico nos dijo que debíamos esperar. Pero, ¿por qué no envían un mensaje, tío?, preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Crees que es tan fácil en la gran ciudad, Magdalena? No hay manera de enviar un mensaje todo el tiempo. Ellos confían en mí. Entonces, cuento contigo aquí, tranquilamente. Y yo me quedé callado, siempre callado, hasta que un día el primer cuchillo realmente entró. Era al final de la tarde, el cielo ya se estaba poniendo rojo, quemado. El canto de las cigarras hacía ese ruido que suena como un grito de desesperación. Me llamó a la habitación: ven aquí, muñequita. Hoy vamos a jugar de una manera nueva, dijo con esa repugnante sonrisita. Me quedé paralizado. Miré a mi alrededor y no había salida. La casa parecía más pequeña. El aire se volvió pesado. Él viene, flor mía, no hagas pucheros. Ya sabes que tu tío te ama, ¿no? Eres mi pequeña niña. Y fue allí, querida mía, donde el llamado, cuidándome, se convirtió en otra cosa. Algo que los niños no deberían ni siquiera saber que existe, algo que me causó un profundo dolor, algo que me hizo llorar en silencio, intentando contener los sollozos,
porque si yo lloraba abiertamente y me quejaba, todo se convertiría en un drama innecesario, Magdalena. Me estás entristeciendo. Te estoy demostrando mi amor. Solo te estoy mostrando lo especial que eres. Él dijo estas palabras crueles mientras lo hacía, y cada una de ellas, cada palabra, era como una picadura. Cuando terminó, me dejó en la cama como quien desecha un trapo viejo. Si tú no se lo cuentas a nadie, tus padres nunca lo sabrán. Ellos querrán verte como una niña perfecta. Ellos sabrán que eres una niña sucia, Magdalena. Solo yo seguiré aquí para ti. Oh, mi querida. Y es entonces cuando empezamos a morir por dentro. No de golpe, no. Es poco a poco. El primer miedo se instala, luego la culpa se sienta a tu lado. La vergüenza aparece después y se convierte en tu mejor amiga. Y el silencio se queda contigo, abrazándote noche y día. Desde aquel momento, fue como si una barrera se hubiera roto por completo para él. Cada noche, ideaba un nuevo juego, repitiendo sin cesar que me amaba, que yo era su mundo, que era lo único bueno que había tenido en su vida. Y yo, cada vez más desconcertado, más perdido, más dolido. Durante el día, fingía ser el mismo hombre de siempre, siempre afable. Yo preparaba la comida, le daba dulces, le contaba historias. Por la noche, se transformaba en un monstruo. Pero ese monstruo utilizaba mi confianza en mi contra y lograba hacerme creer que la culpa era mía. Eres tan hermosa, mi pequeña flor, me decía. Con el paso de las semanas, dejé de preguntar por mis padres, no porque hubiera aceptado su versión, sino porque solo atreverme a preguntar me generaba ansiedad. Y cuando se ponía nervioso, yo sufría. Dormía poco. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza en medio de la noche, esperando escuchar el sonido de la puerta crujiendo, y cuando lo oía, mi cuerpo se helaba. Cada paso que daba sobre el frío acero resonaba en mi interior, lacerando mi alma como una cuchilla afilada. Reuní toda la valentía que pude y finalmente le dije que no quería seguir, que me dolía, que me parecía repugnante. Él, con una calma glacial y aterradora, me miró fijamente y me cuestionó: feo, es feo que me dejes triste después de todo lo que hago por ti, no tienes idea de cómo es el mundo, Magdalena. Si te dejo ir, allá afuera nadie te querrá. Solo yo te tengo a ti, y me encantas así. La manipulación, como un veneno insidioso, se infiltró en mi mente. Fue en ese momento, en esa encrucijada, que mi resistencia comenzó a flaquear. El miedo, ya omnipresente, me había engullido casi por completo. Entonces, hice lo que él quería, los mandé a callar y a hacer menos ruido, para evitar los golpes tras sus crueles bromas y con la esperanza, infantilmente vana, de que algún día se cansara y me dejara en paz. Ingenua, verdad, sí, lo era, pero él no se cansaría. El abismo era mucho más profundo de lo que imaginaba, y pronto lo descubriría. Oh, mi querida, creí que ya había visto lo peor. Pobre de mí. Siempre pensamos que hemos tocado fondo, hasta que el pozo se abre y revela otro abismo más. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de cruzar esa línea, todo cambió. Al principio, tal como les conté, parecía la fase de la dulzura envenenada. Él actuó como siempre, y luego vino con un beso en la frente, llamándome mi flor, asegurando que solo buscaba mi bienestar, como si fuera normal, como si debiera estar agradecida por ser usada, como si fuera un trapo viejo tirado en un rincón. Pero, niño, mi querido niño se resistió. Sin entender realmente lo que sucedía, mi cuerpo empezó a rechazarlo, mi alma pateaba y gritaba. Comencé a llorar durante sus bromas, no pude seguir conteniéndome. Las lágrimas se desbordaron. Y fue entonces cuando él cambió el juego. Si vuelves a llorar, tendré que enseñarte, dijo, con esa calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. La primera vez que me golpeó de verdad, yo estaba sollozando, rogándole que parara. Su mano, seca y dura,
impactó mi rostro. El crujido resonó en la pequeña habitación, y un sabor a sangre bajó por mi garganta. No grité, no porque no me doliera, sino porque el miedo había engullido cualquier sonido. Él se acercó, se agachó a mi lado, clavó sus ojos en los míos como si fuera a consolarme, pero su voz fue fría. Así está mejor, todo tranquilo. Nosotros jugamos, tú te callas, yo estoy contento, todos ganamos. Parecía que hasta él mismo creía en esa conversación, como si el problema fuera mi llanto, no lo que él me hacía. Después de esa bofetada, vinieron las demás. Cada vez que intentaba resistirme, recibía un nuevo golpe. Cuando las lágrimas escapaban, llegaba la bofetada. Cuando intentaba encogerme, tiraba de mi cabello para mantenerme inmóvil. Y aprendí rápido, ¿sabes?, porque castiga tanto a los que desobedecen como a los que intentan escapar. En poco tiempo, mi cuerpo se convirtió en un mapa de moretones y cortes. Me dolía el brazo por los tirones y las piernas marcadas por las palizas. Lo entendí a la mala. La mejor opción era no oponer resistencia, fingir que no estaba presente, cerrar los ojos y aguardar a que todo finalizara. Esa era mi única defensa. Él lo llamaba, enseñarme, a comportarme como si fuera una muñeca rota necesitada de reparación. Y yo, cada día más vacío, obedecía, no por voluntad propia, sino porque ya no vislumbraba salida alguna. Los días se fusionaban en una nebulosa, sin diferenciar segundos, ni martes, ni domingos. Era solo un cúmulo de horas pesadas. Por la mañana, en la delgada pared de la cocina, me entregaba el plato, y con ese tono de chico bueno, decía, come todo, muñequita, para que crezcas fuerte. Por la noche, el verdadero infierno se desataba, y al día siguiente, todo se repetía. Cuando me atreví a preguntar por mis padres, reaccionó como si le hubiese escupido a la cara. Tus padres te abandonaron, dejándome esta plena responsabilidad. Crees que se preocupan por ti, así es la vida. Yo, que me quedo, yo que te tengo. Amo. Y así, comenzó a jugar con mi cabeza. Yo planté esta culpa en mi interior, igual que quien siembra yuca, con raíces profundas. Él construyó todo este sentimiento de culpa desde el principio, guardando lo peor para el final. Me aseguró que si me quedaba atrapada en esa situación, era porque ya no querían saber nada de mí, que él era el único que me amaba. Después de repetir esto tantas veces, comencé a dudar de mí misma y de mis propios recuerdos. Poco a poco, dejé de preguntar, no porque aceptara sus palabras, sino porque me cansé de escuchar. Esas respuestas me herían más que el silencio. Había noches en las que me despertaba sobresaltada, sintiendo su mano recorrer mi pierna. Ya ni siquiera esperaba que me llamara. Llegaba lentamente, me agarraba del brazo y comenzaba de nuevo el ciclo de abuso. A veces, bebía antes, lo que empeoraba las cosas. El olor del aguardiente mezclado con su sudor me daba náuseas, pero no podía vomitar, si lo hacía, me golpeaba por ensuciar el suelo. Cuando estaba borracho, venía con esas viles filosofías, deberías estar agradecida, Magdalena. Tantas chicas pasan hambre sin nadie que las ayude, y tú tienes. Te doy comida, te doy un techo, te doy amor, te cuido como a una esposa. Ya eras mi esposa, una flor delicada, mi pequeña. Aquella palabra me enfermó. Yo, con apenas unos años, mi Noem, me vi forzada a escucharla. Era su esposa, y debía estar agradecida, obedecer, sonreír, como si todo aquello fuera normal. Cuando intenté negarme, una sola vez, para ver si aún quedaba fuerza en mí, me encerró durante 2 días completos, sin comida. Sentía el estómago pegado a la espalda, la debilidad me hacía girar la cabeza, la boca seca como papel. Al dejarme salir, vino con una bandeja de comida en la mano y una pequeña sonrisa cínica. Ya ves, mi pequeña muñeca, cuando obedeces, todos son felices. Ahora, come todo. Después de eso, aprendí con el tiempo.
Hacía todo lo que me ordenaba, me convertí en una muñeca, en un animal tranquilo, porque era eso o morir allí. El tiempo transcurría, querida mía, y la esperanza se extinguía con él. Una de las primeras lecciones que aprendí fue sobre el infierno, no tenía fin. Cada día descubría una nueva forma de desmoronarme, pero aún no había tocado fondo. Lo peor estaba por llegar. Estaba a punto de descender un escalón más en la oscuridad, a demostrarme cuán profundo podía ser el mal dentro de un hombre. Creía que ya había sufrido bastante, que ya había llorado todas las lágrimas posibles, que ya no podía romperse más. Entonces llegó la vida, o en mi caso, Osvaldo, para demostrarme que siempre podía empeorar. El problema con el monstruo es que se aburre, y cuando se aburre, inventa nuevas torturas. Después de enseñarme, a base de golpes, que resistirse era inútil, entró en una nueva etapa, la del amor que castiga. El bastardo comenzó a jugar al gato y al ratón. Un día me ofrecía un cariño falso, comida caliente, una sonrisa en la cara. Al siguiente, me golpeaba, me abofeteaba, me tiraba del pelo, me daba rodillazos en la espalda. Todo estaba meticulosamente calculado, como quien entrena a un perro para convertirlo en mascota. Cuando tú me obedeces, Magdalena, el mundo sigue existiendo, dijo él, con voz varonil, como si fuera el mismísimo Dios bendiciendo a su creación. En los días en que se mostraba amable, me ofrecía un plato de arroz con frijoles, me permitía ducharme y hasta me peinaba el cabello con sus dedos. Sucia, mi mujercita, me llamaba, y yo me portaba bien en esos escasos días. Pero la mayoría eran malos. Me encerraba en la habitación oscura, me dejaba sin comer durante horas, días sin beber. Ya no sabía diferenciar la sed normal de la que me quemaba la garganta. Y cuando le decía que tenía hambre, venía con esa expresión de quien imparte una gran lección. Hambre, mi flor, aprende a controlar tu cuerpo. Eso es pura debilidad. Quien ama, persevera. Y lo soportaba, porque la única alternativa era morir. Hubo una vez que me dejó 3 días sin agua. 3. La lengua pegada al paladar, los labios agrietados como arcilla reseca. Ya ni siquiera orinaba. El mundo daba vueltas cuando yo intentaba levantarme. En la primera luz de la mañana, aún sintiéndome aturdida, dirigí la mirada hacia la esquina de la habitación donde había dejado el cubo viejo. La orina del día anterior aún permanecía allí, con su olor penetrante. Sabía lo que debía hacer. La desesperación no considera la dignidad, mi querida. Tomé el cubo con ambas manos, que temblaban incontrolablemente, y bebí de su contenido. Era caliente, amargo y agrio, pero me devolvió la fuerza suficiente para sostenerme. Cuando él regresó y vio el cubo vacío, solo sonrió. ¿Ves cómo aprendes? Eres fuerte, mi pequeña muñeca. Por eso te amo. Su amor solo crecía mientras me destruía. Cada gota de fuerza que demostraba, él la transformaba en un argumento para continuar. Por la noche, después de esas sesiones de tortura, él vendría y se acostaría en la hamaca, comenzando una conversación como si fuera el esposo que regresa del trabajo y quiere contar su día. Sabes, Magdalena, eres todo lo que siempre quise. Una verdadera mujer debe saber complacer y obedecer. Los demás que andan por ahí son simples vagabundos. Tú no, tú eres mi pureza. Si la pureza significaba algo, él era un santo, pensaba. En una ocasión, me ató a la cama con las mismas cuerdas ásperas que utilizaba para amarrar a las gallinas en el patio trasero. Me dijo que debía aprender a ser sumisa, sin necesidad de recibir golpes. Permanecí allí durante horas, inmóvil y desnuda, escuchando su monólogo mientras bebía cachaza en la habitación. No creo que tengas opción, M. Si intentas escapar, te encontraré. Y si mueres, te enterraré en el bosque y nadie se enterará. Tus padres ya te olvidaron. Solo me tienes a mí. Esas palabras retumbaban en mi cabeza, directas y violentas. Lo peor era que, después de tanta escucha,
la rabia comenzaba a surgir. Yo, que soñaba con ser maestra, a quien le encantaba aprender en la escuela, ya no podía concentrarme en absoluto. No lograba recordar las letras, con el cerebro embotado por el miedo, la fatiga y el dolor. A veces pasaba horas mirando las tablas del techo, intentando recordar cómo era el rostro de mi madre. El dolor del anhelo era insoportable, más doloroso que cualquier golpe. En las noches, en silencio, suplicaba la muerte, ansiando el descanso que parecía prometer. Pero Osvaldo, ese ser despreciable, no permitió que la desesperación me consumiera por completo. En los días en que parecía que me rendía, cambiaba su actitud, volviendo a ser el tío bueno, prometiéndome, acurrucados, cantando canciones de cuna como si fuera un bebé. No estés triste, mi flor. Te daré un futuro. Cuando crezcas un poco más, nos casaremos de verdad. Te construiré una pequeña habitación. Ya verás. Seremos felices. Feliz. Esa palabra se convirtió en una bofetada en mi rostro. ¿Qué felicidad podía esperarse, donde estaba la felicidad? Aún así, decía que me enseñaría a cocinar, a coser, a ser una buena esposa. Me obligó a lavar ropa, barrer, pasar, entrenándome para ser su esclava, hasta el último cabello. Y lo hice, no por querer, sino porque mi alma ya había aprendido que resistirse solo incrementaba el sufrimiento. En ese lugar, el tiempo se diluyó por completo, perdiendo su esencia. Ya no podía discernir si habían transcurrido meses, años o incluso décadas. Veía amanecer y atardecer, y yo, simplemente, seguía allí. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejándonos solos a él y a mí. Creemos que el sufrimiento se limita al cuerpo, al moretón en la piel, al corte en la comisura de los labios, al ojo hinchado, parásito. Lo peor es aquello que permanece invisible. Fue entonces, cuando la bestia decidió morder mi mente, que Osvaldo, ese miserable, reveló no ser solo un monstruo, sino un artista. Un artista del mal. Después de que mi cuerpo no resistiera más, comenzó a jugar con mi mente, con la misma complacencia de quien afila lentamente un cuchillo, disfrutando del sonido. El primer juego, el nuevo, se centró en mis sueños. Descubrió que, privándome del descanso, me consumiría desde dentro. Comenzó sutilmente, despertándome en medio de la noche con cualquier pretexto. Magdalena, despierta. Ven aquí y hazle compañía a tu hombre. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para discutir. Me arrastré hasta donde él quería. Me senté en silencio, con los ojos ardiendo mientras él bebía cachaca y hablaba solo, contándose historias que ya ni yo entendía. Cuando me quedé dormida sentada, sentí un tirón de pelo. Me estás ignorando, qué falta de respeto, estoy aquí hablándote. Ahí se fue la poca energía que me quedaba. En este juego de no poder dormir, pasaron días y días. La cabeza me empezó a dar vueltas. Ya no sabía si estaba soñando o despierta. Sus voces se mezclaban con el ruido de los animales afuera, con los recuerdos de mi madre peinándome el cabello cuando era pequeña. El hambre se convirtió en otro tormento para él. Si antes me hacía un plato de comida, ahora no tenía ni eso. A veces me dejaba 2 o 3 días con solo un trozo de pan seco y una calabaza de agua casi vacía. Cuando sentí que mi estómago se pegaba a mi columna vertebral, con un hambre voraz que me atenazaba, él apareció con su sermón asqueroso. Tu glotonería, quien te trajo aquí, me increpó con desprecio. Comiste demasiado, allá, en casa de tus padres. Aquí aprenderás el valor de cada miga. Justo cuando la desesperación por el hambre se había instalado, y literalmente, mi estómago estaba tan vacío que ya ni siquiera podía quejarme, él hizo algo aún peor. Me arrastró a la cocina, donde una sartén con pescado frito chisporroteaba. El olor, intenso y tentador, inundó el espacio, provocando náuseas y un deseo irrefrenable al mismo tiempo. Luego, con una lentitud deliberada, se lo comió todo, hasta la última espina,
chupándose los dedos con satisfacción y sonriendo mientras me decía: hoy no lo comerás, solo lo mirarás. Así es como se aprende a esperar. Esa mezcla de esperanza y frustración me estaba destrozando, matando la poca voluntad que aún luchaba por sobrevivir. Después, comenzó la fase de humillación educativa, como él la llamaba. Me obligó a dormir en el suelo, sobre la tierra, atado como un animal. El frío cortante del amanecer calaba hasta los huesos, sintiendo la piel pegada a la tierra húmeda y el hormigueo de los insectos caminando sobre mi cuerpo inmóvil. Allí, en esa tierra, era mi propiedad, mi encierro. Si osaba llorar, el sermón comenzaba: no llores, Magdalena. El suelo es tu amigo. Él te enseñará a ser humilde. La humildad, para él, significaba ser invisible, transformarse en un objeto. Y yo, lentamente, me convertía en eso. Por la mañana, me liberaba de las cadenas, y me arrojaba un trozo de plátano verde en el regazo, con voz melosa: ven, mi flor. Hoy es un buen día. Sus buenos días consistían en un bocado de comida, un respiro de los golpes, y quizás un baño en la palangana. Pero el veneno más corrosivo no era lo que hacía con mi cuerpo, sino lo que sembraba en mi mente. Repetía siempre el mismo discurso, golpeando mi conciencia con un martillo implacable: estás aquí porque te lo mereces. Tu madre no quiso saber más de ti. Tu padre me abandonó porque no pudo contigo. Te amo. Me quedaré contigo. Solo yo. Al principio, aún intentaba resistirme y negar sus palabras en mi interior. Me repetía una y otra vez que mis padres me amaban, una mentira que mi mente, atormentada por la constante repetición de las palabras y la acumulación de privaciones, hambre, sueño, el constante eco de una voz, empezaba a aceptar. ¿Será que realmente me habían abandonado, que me habían dejado allí porque era malo, porque era feo, porque nadie quería saber nada de mí? La duda se instaló en mis ojos, y él, percibiendo mi vulnerabilidad, se aprovechó: no me importas, Magdalena, pero te perdono. Todavía puedes complacerme si haces todo lo que te digo, si haces lo correcto. Y lo hice. Me transformé en una muñeca rota que ya no se quejaba, ni pensaba, ni respiraba con fuerza. Perdí la noción del tiempo, quizás un mes, quizás un año, no lo sé. Solo sé que el tiempo se desvaneció, engullido por la desesperanza. Comencé a vivir en piloto automático, hacía lo que él quería, comía cuando me permitía, dormía cuando me lo ordenaba. Fue como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo, dejando solo un caparazón vacío. Ya no le temía como antes. Sentía miedo por las noches, pero no era el mismo temor. No me dolía como antes. El dolor siempre estaba presente, pero en ese momento, ya no tenía fuerzas para sentirlo plenamente. Recuerdo una noche en particular: Osvaldo llegó, como siempre, completamente borracho, con un machete en la mano. Se sentó al borde de la hamaca y se quedó mirándome fijamente mientras afilaba la cuchilla con una piedra. Me dijo: Magdalena, si te enojas mucho, te cortaré todo. Pero por ahora, tienes suerte. Todavía te quiero. Yo solo asentí con la cabeza. Ni siquiera temblé, ni lloré, ni siquiera pregunté nada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no era yo. Así es, mi amor. Creí que lo conocía, que sabía todo lo malo que podía pasar, que entendía la maldad, pero con Osvaldo, la profundidad del abismo no tenía fondo. Cuando se dio cuenta de que me tenía completamente dominada, en la palma de su mano, decidió empezar a jugar un juego diferente. El dolor físico ya no le era suficiente. ¿Qué era lo que ahora excitaba a ese monstruo? Era para probar mis límites, ver hasta dónde podía llegar. Esta era su nueva era de enseñanzas, su fase de instrucción. Para él, el castigo era una herramienta para perfeccionarme, para convertirme en una mujer ideal. ¿Crees que esto es algo hermoso? Yo, una simple muchacha delgada y esquelética, me encontraba ante un hombre insaciable.
Y ya me trataba como si fuera una esposa rebelde que necesitaba disciplina. Y su método, ahora las cosas comenzaban a ponerse realmente crueles, más originales. Las quemaduras fueron el primer indicio de lo que vendría. No eran grandes quemaduras, no, porque él deseaba que viviera lo suficiente para poder infligir más daño. Calentó el hierro en la estufa y lo aplicó sobre mi piel solo lo suficiente para dejar la marca, observando cómo se elevaba el olor a carne quemada. Siempre sonriendo, me decía, esto es para que recuerdes que todo tiene consecuencias, Madalena, como si me estuviera dando un consejo paternal. Así, las cicatrices se convirtieron en un conjunto de dibujos dispersos sobre mi cuerpo, cada una narrando una historia. La del muslo fue porque se me cayó un vaso. Sentí un pinchazo en el brazo, la respuesta a mi aparente dificultad. La respuesta, la que buscaba, estaba en la barriga. Eso fue todo, el detonante, porque se despertó de mal humor. No fue una quemadura, sino cortes. Él, pequeño y delgado, usó la hoja de afeitar que llevaba en su rostro. Lo hizo lentamente, observando el flujo de sangre y dijo, esto no es un castigo, es corrección. Es mejor sangrar por un corte pequeño que recibir una paliza después. El machete, que antes solo era una amenaza, ahora era su adorno, siempre cerca, en la pared, brillante, como si el animal se quedara allí acechando, esperando la próxima oportunidad para ser utilizado. Y lo peor, mi querida, es que en medio de tanta desgracia, seguía jugando con mentiras de generosidad. Si hacía todo bien y obedecía, todo dependía de su estado de ánimo, ganaba una fruta, un trozo de pan. Cosas sencillas, pero para los que estaban muriéndose de hambre, se sentían como un banquete. ¿Has visto lo bueno que es obedecer? Cuando obedeces mis deseos, la vida se vuelve perfecta para ambos. Una existencia idílica. Según él, yo permanezco en silencio, sin moverme, aceptando todo. Con la cabeza gacha. Ya no soy una persona, soy un simple cuerpo que respira. Pero lo que más duele no es el dolor físico, sino la oscuridad. Porque se ha enterado de mi miedo a la oscuridad y este temor me destroza. Para mí comenzó un encierro bajo el metal, un agujero húmedo, hediondo, repleto de insectos. Allá abajo, el tiempo se detuvo. Desconozco si es de noche, si es de día, si ya ha pasado otro mes. El silencio, mezclado con el ruido de los insectos, se convierte en un sonido ensordecedor en mi mente. Te quedarás aquí hasta que aprendas a no desafiarme, sentenció, cerrando la pesada tapa con un trozo de madera. Dentro de ese agujero, perdí cualquier vestigio de esperanza. Comencé a desear fervientemente que la muerte llegara pronto. Ya no tengo fuerzas para seguir. No experimenté días buenos, ni sueños placenteros, ni recuerdos valiosos que pudiera atesorar. Pero ese ser despreciable no me lo permitió. Me estaba muriendo. Justo cuando mi cuerpo parecía a punto de sucumbir, él aparecía y me rescataba a la fuerza. Por poco, me obligaba a beber agua y me daba un pedazo de comida podrida para evitar que me desmayara por completo. Te cuidaré, flor mía. No dejaré que mueras. Eres mía. Su posesión, que yo sufría, ya era una enfermedad en sí misma, algo que ni siquiera sé si tiene nombre. Hablaba de ello con orgullo, como quien exhibe un trofeo. Mi sufrimiento era su premio. Hasta que un día, algo se removió en mi interior. No sé si fue instinto, la última llama de la supervivencia, pero surgió. Tiritando en el frío suelo, pensé, ¿y si intento escapar? Si muero intentándolo, al menos lo habré intentado. Era una locura, por supuesto. Él conocía cada rincón de ese lugar. Me encontraba perdido, sin saber cómo regresar a ningún lugar, excepto a la angustia más profunda. Ese era mi único destino, querida. Cuando el dolor, finalmente agotado, ya había sido aplastado por completo, cualquier mínima posibilidad, por insignificante que fuera, se transformaba en una chispa de esperanza. Entonces,
Comencé a observar minuciosamente cada detalle de su vida, sus rutinas diarias, las siestas después de beber cachaca, los momentos en que salía a trabajar en el campo. Tenía claro que, si intentaba escapar y él me descubría, sería el fin. Pero el final ya me acechaba, me envolvía por todas partes, solo era cuestión de tiempo. La fuga se convirtió en la única idea que me mantenía despierto. Cada noche, trazaba planes en mi mente. Cada mañana, me preguntaba si ese sería el día oportuno. Sin embargo, planificar es sencillo, mi amor, lo verdaderamente difícil es huir con un monstruo observándote constantemente. Fue en ese preciso instante que llegué al borde del abismo. O saltaba, o esperaba a que me empujaran. Mi cuerpo ya estaba muerto, pero la mente aún hallaba la fuerza para engañarse a sí misma. La idea de escapar, una y otra vez, golpeaba mi mente día tras día. Era la última chispa de valentía, aferrándome a un hilo de esperanza casi extinguida. Sabía que si fallaba, el infierno que ya padecía se compararía a un apacible día de campo en comparación con lo que me esperaba. Sin embargo, el pensamiento era claro, la situación solo podía empeorar, llegando a ser peor que estar enterrado vivo. Honestamente, en ocasiones, incluso prefería esa posibilidad. Durante semanas, observé cada detalle, el tiempo que tardaba en buscar leña, las horas que pasaba en el jardín, la cantidad de bebida que consumía antes de desplomarse en la cama. Sabía que, una vez que comenzaba a roncar profundamente, con el estómago lleno de cachaza y pescado salado, la oportunidad se presentaría. Una de esas tardes, el destino me ofreció la brecha que necesitaba. Salió temprano, con el machete en la cintura y la escopeta al hombro, pretextando ir a cazar pájaros. Solo Dios sabe qué hacía ese monstruo a solas en el bosque. Desde dentro de la cabaña, solo pude ver el polvo de sus botas desvaneciéndose en el camino de tierra. Mi corazón latía desbocado, como un tambor furioso dentro de mi pecho, palpitando con fuerza. Mis manos temblaban incontrolablemente y mis piernas, débiles y vacilantes, apenas conseguían sostenerme en pie. Me arrastré con dificultad hasta la ventana lateral, esa que siempre, por alguna razón, olvidaban cerrar con llave. Solo necesitaba levantar el viejo y gastado pestillo de madera. Fue en ese preciso instante, amada mía, cuando la verdad me golpeó con fuerza, el miedo nos vuelve estúpidos. El pestillo crujió con un sonido horriblemente fuerte, resonando como un trueno ensordecedor en mi cabeza. Me paralicé, esperando lo inevitable. Silencio. Respiré profundamente, intentando calmarme. Vete, Magdalena. O te vas ahora, o nunca más, me susurré a mí mismo. Escapando de la ventana, mi cuerpo delgado se desplomó sobre el terreno polvoriento. Sentí un dolor punzante en las costillas, un impacto directo, pero no era el momento de sentirlo. Me levanté rápidamente, descalzo, y eché a correr, adentrándome en la oscuridad. No sabía dónde estaba, no tenía idea de la dirección a seguir, simplemente corría. Los arbustos me arañaron los brazos, las hojas me cortaban la cara, las ramas me tiraban del pelo, pero continué corriendo sin cesar. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, y sentía la respiración entrecortada. La sangre caliente, de un rojo intenso, manaba de las heridas abiertas que cubrían mi piel. El sol, ya ocultándose, teñía el cielo de naranja y la luz menguaba a gran velocidad. A lo lejos, proveniente de la dirección de la casa, escuché su primer grito, un desgarrador, Magdalena. El grito heló mi sangre. Ya había presenciado la huida y ahora era cuestión de minutos hasta que me encontrara. Corrí tanto como pude, hasta que me refugié en un oscuro agujero entre las gruesas raíces de un árbol. Allí, acurrucado como un animal asustado, esperé. Oí sus pasos en el bosque, el susurro de las hojas al ser pisadas, el crujido seco de las ramas que se rompían bajo el peso de sus botas. El machete golpeó el costado de mi pierna, un sonido metálico y amenazante. Me estás obligando, Magdalena.
No quería hacerte esto, si no lo haces, no te obligaré a aparecer. El silencio se convirtió en mi último aliado. Contuve la respiración, conteniendo a la vez las lágrimas que ardían en mis ojos. Pasó cerca, muy cerca. El penetrante aroma de la cachaza, mezclado con el sudor, inundaba el estrecho escondite donde me había refugiado. A pesar de haber contado hasta 3, Osvaldo no me había visto. Pero Osvaldo era un animal, un ser despiadado, y no se rendiría fácilmente. Estaba dando vueltas, aparentemente perdiendo el tiempo, gritando mi nombre con amenazas terribles, prometiendo horrores. Hasta que, finalmente, pareció cansarse y se marchó, o al menos eso creí. Esperé lo que me pareció una eternidad, aguantando la asfixiante oscuridad, tan densa que no podía ver mi mano extendida frente a mí. Cuando la espera se hizo insoportable, decidí salir. Fue entonces cuando el mundo se vino abajo. El maldito se había quedado, esperándome en una emboscada. Apenas salí del escondite, sentí el golpe seco en la nuca y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo de la casa, atado como un animal listo para el sacrificio. Las cuerdas me habían cortado las muñecas y el sabor de la sangre llenaba mi boca. Él, sentado en una silla, con el machete brillando en sus manos, sonreía. Casi me das problemas, mi flor. Casi. Pero sigues siendo mía. Ahora te explicaré lo que le ocurrió a aquel que intentó escapar. ¿Qué pasó después, amigo mío? No desearía semejante sufrimiento ni al peor ser vivo de este mundo. Empezó a torturarme. Estuve 2 días encerrado, sin agua, sin comida, sin luz. El olor nauseabundo de mi propio cuerpo en descomposición, mezclado con el vómito seco que goteaba de mi boca, era insoportable. Cuando decidieron liberarme, las torturas alcanzaron otro nivel. Comenzó a sumergirme en una palangana llena de agua, manteniendo mi cabeza bajo la superficie hasta que perdía el conocimiento. Cada vez que me desmayaba, me sacaba, se reía y decía, «¿Ves? Incluso controlo tu respiración. Solo vives porque yo lo permito». Las palizas se volvieron brutales. Ya no eran simples bofetadas o tirones de pelo. Eran puñetazos, patadas, rodillazos. Se deleitaba al ver mi rostro, con los ojos hinchados y morados, los dientes flojos sangrando. «Una buena mujer es una mujer rota», pronunció con enfermizo placer. Y en medio de todo esto, tuvo el descaro de llamarme el amor de su vida. Mi cuerpo ya no respondía. Solo respiraba, porque la muerte se resistía a llegar. En ese instante, la claridad de la situación me golpeó, ya no era una persona, sino un objeto, un producto de la obligación. Pero el destino, mi amor, aún guardaba giros inesperados. Porque Osvaldo, a pesar de su maldad, no. Lo dejé atrás, muy lejos. Y a pesar de todo, había gente que se negaba a darme por perdida. Querida, durante todos esos años de golpes, lamentos y desvanecimiento en las manos de aquel ser despreciable, creí que el mundo me había olvidado. Encerrada allí, sin ventanas que me conectaran con el exterior, sin vecinos, sin ruidos, sin vida, solo él, yo y un infierno. Pero, tiempo después, ya en casa, cuando todo finalmente había terminado, y yo ni siquiera lo sabía todavía, sin miedo a respirar, mi padre se sentó a mi lado y me reveló algo que nunca hubiera imaginado. «Hija, ¿crees que nosotros nos rendimos, ni por un instante?» Me habló con la voz quebrada por el llanto. En ese momento, comprendí que mientras yo yacía bajo tierra, casi deshecha en polvo, había gente, allá afuera, cavando para buscarme. Mi padre me contó que desde el día en que desaparecí, nunca aceptaron la historia de que me había ido o que me habían raptado. Todo el pueblito, y pensé que era algo infantil creer eso, se había perdido en conjeturas. Algunos hasta susurraban en las esquinas, con la malicia que solo el tiempo puede engendrar, tal vez cayó al río, o, ve a ver si se perdió en el bosque. Pero él, mi padre, no. Él sabía que mi hija no se iría así, les repetía a todos,
al mundo entero. Mi pobre madre se consumía, esa mujer fuerte que solía hacerme tortas de maca y arreglar mi cabello, se había convertido en una sombra. Oraba día y noche, encendiendo vela tras vela en la pequeña iglesia, suplicando a Dios que les enviara una señal. Pero el tiempo, ¡ay!, el tiempo es cruel, querida mía. Pasaron meses, luego años. Y, a pesar de todo, mi padre persistía en su búsqueda. En ese instante, el señor Agenor, un oficial de policía de aspecto severo y viejo amigo de la familia, irrumpió en la ciudad. No era hombre de palabras melosas, ni se rendía fácilmente. Tus alides, mientras tenga aliento, los encontraremos, prometió a mi padre. Y así fue. Mientras me golpeaban, me azotaban y me aplicaban hierro al rojo vivo, registraron cada rincón. Buscaban en el puerto, en la orilla del río, en los campos cercanos, pero no encontraron nada, ni una sola pista. Lo que nadie sospechó en ese momento, y que mi padre comenzó a sospechar mucho después, fue que Osvaldo, el hombre que antes era socio de mi padre, de repente se había distanciado. Desaparecía durante semanas, alegando estar trabajando en otros lugares, inventando excusas, y lo peor era que seguía viviendo en la ciudad, aunque nadie más lo veía con frecuencia. Mi padre comenzó a extrañarse. ¿Cómo era posible que ese hombre, que vivía aquí, desapareciera de esa manera y siempre con una excusa preparada? Fue la desconfianza la que salvó mi vida, mi amor. Mientras yo, en ese tiempo, comía pan seco y recibía golpes incluso por respirar mal, durmiendo en un oscuro agujero y sintiendo que nadie recordaba mi existencia, un día, Osvaldo llegó a la ciudad para comprar provisiones en el almacén. ¿Acaso no lo sabías ya? Él podía volver a circular. Fue entonces cuando mi padre, en silencio, comenzó a observarlo. Siguió al hombre sin hacer ruido, manteniéndose a una distancia prudente, siguiendo el rastro de aquel viejo carro y viendo cómo el camino se alejaba de la ciudad. El camino de tierra lo condujo a un lugar apartado, desconocido para casi todos, un lugar escondido en medio del bosque, donde solo el viento y la maleza sabían llegar. Mi padre contó que su corazón se encogía con cada curva que hacía el carro. ¿Qué era aquello? ¿Acaso Osvaldo tenía un lugar así? Era un servicio que nunca terminaba, era esa la carga que seguía llevando, y nadie sabía qué. Al día siguiente, temprano, mi padre y su agente establecieron su departamento. Esperaron a que Osvaldo se marchara una vez más. Cuando lo vieron desaparecer por la carretera, lo siguieron, pero esta vez entró en ese lugar maldito. Mi padre dijo que el olor era inconfundible desde lejos. Al abrir la puerta, Magdalena, ¡ay, hija!, y su voz se quebró. Recuerdo que, al oírlo decir esto, yo mismo no pude sostenerle la mirada. Fue muy duro. Imagínate lo que vio cuando entró. En esa casa. Me encontró tirado en una esquina, delgado como un junco, con los ojos hundidos, la piel lastimada, los huesos casi asomando. Ni siquiera lo reconocí de inmediato. La mente ya se había ido, aunque ha pasado tiempo, querida. Solo el cuerpo permanecía. Mi padre dijo que me alzó en brazos como cuando era pequeño, pero ahora cargaba con los pedazos. Su agente quería esperar a que el bastardo volviera a buscarlo en flagrante. Pero él siempre escapa, ¿verdad, Osvaldo? Al percatarse del movimiento, huyó por el bosque. Desapareció sigilosamente, como una rata escapando por un agujero en la alcantarilla. Los hombres lo buscaron desesperadamente durante semanas, pero el malnacido había desaparecido sin dejar rastro. Y yo, exhausta y malherida, regresé a casa en brazos de alguien, al borde de la muerte por dentro, con el cuerpo marcado y el alma destrozada por un dolor lacerante, un vacío profundo que, incluso hoy, tantos años después, puedo describir con palabras. Pero, querida mía, el infierno aún no había cerrado sus puertas, porque lo peor no fue escapar de aquel lugar, sino lo que vendría después, el intento desesperado de volver a ser personas. Pensé, en mi ingenua e infantil cansancio, que al salir de ese agujero, el sufrimiento llegaría a su fin.
Pero no, eso no ocurrió, el sufrimiento simplemente cambió de forma. El infierno se puso otra ropa y siguió presente, sentado en la misma habitación que nosotros. Porque cuando volví a casa, transportada en brazos de mi padre, ya no era la misma niña de antes. Era un animal herido, roto por dentro, respirando solo por obligación. Todo el pueblo lo supo, por supuesto, pues no era una comunidad pequeña. Hay secretos que no tardan más de 2 horas en ser descubiertos. Todos los vecinos se dedicaron a espiar y a juzgar. Al verme llegar, tan delgado como una caña de pescar, con los ojos hundidos pareciendo 2 agujeros vacíos, algunos cojeaban fingiendo ser heridos, otros ya empezaron a inventar sus versiones de la historia, como siempre lo hacían. Mi madre, al verme, se desplomó y me abrazó con fuerza, gritando y temblando como un junco. Yo, sin embargo, no podía mover ni un brazo. Su tacto me infundió un miedo que no sé explicar, me endurecí por completo, como si solo tocarme fuera suficiente para traer de vuelta a ese otro hombre. No porque mi madre fuera mala, sino porque mi mente ya no distinguía quién era quién. Dentro de la casa, todo me parecía extraño, la mesa, la estufa, la red, el olor del café recién hecho, todo me daba miedo. El sonido de los cubiertos, el ruido de la olla a presión al crepitar, el canto del gallo por la mañana, todo me hacía querer llorar al principio. Me acurrucaba en los rincones, temeroso incluso del roce del viento. No podía dormir en la cama, lo intenté, pero sentía que la cama me tragaba. Me desplomé en un rincón de la habitación, en el suelo frío, sintiendo la frialdad de la tierra como algo familiar y protector. Ahí me sentí menos vulnerable, menos visible. Era la única forma de alejar la imagen de sus ojos, que aún me acechaban en la oscuridad. Mi madre comenzó a ofrecer consuelo, oraciones y promesas. Llamó a la curandera del pueblo, la señora Maricota, quien hizo girar un gallo rudo y rezó al ángel guardián por mí. Esparció sal gruesa en las 4 esquinas de la habitación, y yo permanecí allí, inmóvil, sin reaccionar, como si mi alma hubiera salido a pasear y no tuviera intención de regresar. Mi padre no decía mucho, pero su rostro era una expresión de angustia. Parecía un hombre cargando el peso del mundo, culpable. Me sentaba en el porche cada fin de semana, por la tarde, fumando lentamente un cigarrillo de paja, mirando fijamente el horizonte, como si buscara una respuesta entre las nubes. Él pensaba que era débil por confiar. Consideré que había fracasado como padre y yo, incluso consumido por la debilidad, pude leer todo eso reflejado en su mirada. Las noches se volvieron un infierno. Me despertaba sobresaltado, gritando, con la imagen de Osvaldo aferrado a mi garganta, el olor nauseabundo a cachaza y sudor penetrando mis fosas nasales, a pesar de la distancia. Mis gritos desesperados provocaron la entrada precipitada de mi madre a la habitación, aterrada, pero el miedo que me atenazaba era más fuerte que cualquier consuelo que ella pudiera ofrecerme. Los habitantes del pueblo, como siempre, inventaron historias malintencionadas. Algunos aseguraban que había perdido la razón, mientras que otros murmuraban que tal vez yo no era tan inocente. «¡Qué niño más crecido!», decían con desprecio. A veces, la razón me abrumaba. Ah, si pudiera escupir en la cara de cada uno de ellos, pero ni siquiera tenía saliva para hacerlo. El poco orgullo que me quedaba, Osvaldo me lo había arrebatado hacía mucho tiempo. La escuela se convirtió en un asunto vedado. Como iba a sentarme en un pupitre, fingía ser una niña como las demás. Mientras mis compañeros de clase charlaban animadamente sobre vestidos nuevos, preparativos de boda, emocionantes primeros besos y la alegría de la verbena de San Juan, yo solo conocía el amargo sabor del miedo y la humillación. Después de lo que viví, no había espacio para dibujar flores en mi cuaderno, la experiencia me había marcado profundamente. Aunque mi cuerpo se recuperaba lentamente, cerrándose las heridas, desvaneciéndose los moretones y cicatrizando los cortes, internamente, en lo más profundo de mi ser, el tiempo no lograba sanar las heridas del alma. Era como si mi espíritu hubiera sido enterrado vivo, en un rincón oscuro e inaccesible, donde ni siquiera las oraciones de un curandero podían llegar.
Mi madre, preocupada, incluso intentó llevarme a un sacerdote, con la esperanza de que me confesara, desahogándome ante el Señor para aliviar mi tormento. Pero, ¿cómo se confiesa un secreto como ese? ¿Cómo se expresan con palabras las acciones que me habían atormentado? No había rezo capaz de limpiar la profunda suciedad que ensuciaba mi alma. Así que, querida mía, con el paso del tiempo, la ciudad se cansó del tema. Como suele suceder, todos olvidan, pero el vacío que siento aquí dentro persiste, constante, pesado y doloroso. Seguimos respirando juntos, conmigo. Un día, mientras mi padre y yo nos sentábamos en el balcón, en uno de esos silenciosos atardeceres, él pronunció una frase, una pequeña chispa de esperanza: hija, algún día aprenderemos a respirar. Otra vez, nunca lo olvidarás, pero tal vez, quién sabe, podamos seguir adelante. Yo no dije que no, porque no quise, y porque tú ya ni siquiera estabas. Sin embargo, en lo más profundo de mí, muy escondido, surgió una pequeña cosa. No era fortaleza, ni siquiera coraje. Era solo una débil voluntad de no morir, y a eso me aferré. Pero, querida mía, reconstruir después de tanta destrucción no sucede de un día para otro. Me tomó tiempo. Y fue en ese tortuoso camino que la vida me condujo a salir del agujero, como a mí. Te lo dije, no fue el fin del infierno, fue solo un cambio en la dirección del dolor. Después de que el cuerpo regresa al hogar, la mente permanece extraviada, en el lugar donde el dolor tuvo su origen. Y desde entonces, mi querida, la vida se ha transformado en un sendero sinuoso, donde uno se ve obligado a pisotear los propios fragmentos, esforzándose por evitar un desangramiento excesivo. Los años subsiguientes no implicaron un recomienzo, no. La palabra, recomenzar, es una expresión hermosa que a menudo gusta pronunciar. Lo que yo viví fue, más bien, una reparación deficiente. La vida se convirtió en una costura realizada con tela vieja, con una línea que se rompía constantemente, y cuyo agujero nunca lograba cerrarse por completo. Mi padre, Dios sabe cuánto lo intentó ese hombre. Trabajaba el doble, haciendo lo posible y lo imposible para brindarme un poco de sosiego. Construyó un rincón en el patio trasero solo para mí, un pequeño jardín con las flores que él mismo cultivaba. Decía que la belleza de las flores podría, quién sabe, sanar algo dentro de mí. Mi madre continuaba rezando. Cada noche encendía una vela, implorando a los santos, a los ángeles, a cualquiera que quisiera escuchar. A veces me llevaba a la iglesia, pero no soportaba quedarme mucho tiempo dentro. El olor a madera vieja, el eco de las oraciones que se repetían, el susurro de la gente rezando, todo me ahogaba. El silencio que emanaba del altar parecía resonar y gritar en mi cabeza. El tiempo transcurría, y los habitantes del pueblo, como era costumbre, ya estaban inmersos en la organización de otros sucesos desafortunados sobre los que charlar. Cuando una tragedia se resolvía, la gente se aburría de ella. Nadie volvió a mencionar mi desaparición, ni mi regreso. Era como si todo hubiera sido solo un viejo rumor, de esos que se desvanecen con el tiempo. Para ellos, yo solo era la hija de Alides, una muchacha un poco peculiar. En cuanto a Osvaldo, su existencia desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Se esfumó sin dejar rastro, como si se hubiese disuelto en el agua. La policía investigó por un tiempo, buscando pistas en el monte, en solares abandonados, en caminos de tierra, pero no encontraron nada. Como un animal venenoso, tal vez se escondió en algún rincón y nunca más volvió a aparecer. Mi padre siempre decía, un día, Dios cobra. Pero yo, honestamente, deseaba que lo detuvieran y lo arrestaran, incluso con el mismo machete que usó para atacarme. Me aterrorizaba la idea de que regresara. Pasaba las noches en vela, escuchando el viento azotar contra la ventana, y cada crujido de la madera me hacía pensar que era él, volviendo para hacerme daño. Hasta el olor a cachaca en el aire me provocaba escalofríos. El miedo no se marchaba, solo se dormía a veces. La ciudad,
por su parte, intentaba empujarme de nuevo a una vida normal. Los vecinos comenzaron a insinuarle cosas a mi madre. Decían: Madalena ya se está convirtiendo en una mujer, señora Francisca. Debería pensar en casarla. Creían que casarse curaría mi trauma. Era como si un hombre en casa fuera la solución al daño que otro hombre había causado. Mi madre, a pesar de su fe, no cedió. Deja a mi hija tranquila, su tiempo es diferente, me decía. Y así fue como, más o menos, me mantuve al margen de todo. Las otras chicas de mi edad ya se estaban casando, dando a luz, cuidando a sus maridos. Me extrañó que, mientras yo me ocupaba de las flores con mi padre y cosía telas para vender en la feria, la forma en que encontré de no enloquecer por completo fue coser y cultivar la tierra, pues me brindaba una sensación de control. Allí, al menos, las cosas crecían y obedecían bajo mis manos, algo muy diferente a lo que había experimentado antes. Mi padre, en cambio, envejecía prematuramente y la culpa, querida, pesaba más que la edad. En cada nueva arruga de su rostro, veía una disculpa que nunca pronunció, pero que se manifestaba solo con su mirada. Mi madre, firme en su fe, fue quien me mantuvo en pie en los momentos más difíciles. Cuando lloraba en mitad de la noche, la encontraba, se sentaba en el borde de la cama y simplemente pasaba su mano por mi cabello. No necesitaba decir nada, su tacto no era como el de él, era el de alguien que quería recomponer lo roto. Y así, los años pasaron. No me convertí en la mujer de nadie, ni tuve hijos, ni formé una familia como las demás. A pesar de todo, permanecí aquí, cuidando mis flores, cosiendo mis heridas, cargando con el inmenso dolor, como si llevara una pesada piedra en el pecho. Aprendí a respirar bajo su peso. De Osvaldo, no se supo más, ni siquiera un rumor. A veces soñaba que él me observaba desde lejos, oculto en lo profundo del bosque. Me despertaba empapado en sudor y aterrorizado. Otras veces soñaba que ya estaba muerto, descomponiéndose en un agujero lleno de serpientes. Pero la verdad, nunca la conocí. Y tal vez sea lo mejor. Mi vida no ha sido un buen ejemplo para nadie. No hay finales felices en esta historia. Pero aquí estoy, ¿verdad? Respiré cada día, uno tras otro, incluso cuando sentía que el aire se acababa. Y así llegué hasta aquí, con estas manos arrugadas, con estas historias atoradas en la garganta. Y aquí estoy yo, bueno, sentado en esta vieja silla, con mis 79 años a mis espaldas, contándote esta historia que ni yo mismo creo haber vivido. Revisando el pasado, aunque parezca increíble, todo lo que viví fue real, cada experiencia causó dolor, todo lo sufrí en carne propia. Solo yo conozco el sufrimiento que llevo en este cuerpo frágil y en mi mente agotada. La vida, después de todo eso, no se transformó en una historia agradable que alguien pueda relatar con entusiasmo, ni mucho menos. Sin embargo, tampoco fue una existencia superficial, como Osvaldo deseaba. Permanecí aquí, sobreviví a pesar de cargar con el peso de la pena, incluso remendando lo que quedaba de mí, no porque sea fuerte, sino porque el destino es testarudo. Me dejó aquí, respirando cada día como si fuera el último, incluso cuando deseé que lo fuera. Mis padres, ellos sí merecían un altar. Mi padre cargó con todo hasta el final, con esa mirada sombría y culpable, aunque nunca lo fue. Murió joven, cansado del mundo, con ojos que todavía me pedían perdón. No era necesario, pero sé que falleció con el corazón apesadumbrado. Creía que debería haber previsto la maldad. Pero, ¿quién desconfiaría de un amigo al que consideras un hermano? Mi madre, permaneciendo más tiempo del esperado, se mantuvo firme en sus oraciones y promesas, encendiendo una vela por mí hasta el último aliento de su vida. Partió con las manos ásperas y callosas por tanto trabajar, manos que me sostenían en las madrugadas, cuando despertaba aterrada sintiendo la asfixia de aquel pasado que me atormentó durante años. Nunca me casé, y jamás lo deseé. Para mí, el hombre se transformó en una bestia de 7 cabezas. Los vecinos del pueblo,
siempre ávidos de chismorreos, comentaban sobre mi soltería, atribuyéndola a una amargura personal. Si supieran lo que es ser esposa, sometida al yugo de un demonio, pensarían 2 veces antes de juzgarme. Preferí el silencio de mi soledad, las cadenas doradas que simulaban alianzas. Pasé mis días cosiendo. Hilo, aguja y tela fueron mis fieles compañeros. Confeccioné colchas, vestidos y ajuares para las novias del pueblo, y cada puntada que daba era como un intento desesperado por sellar las heridas de mi alma. Aunque la herida nunca cicatrizó del todo, me mantuvo con vida, permitiéndome respirar. El jardín de flores que planté con mi padre se convirtió en mi santuario. Cada pequeña flor colorida, cada brote vibrante, me ofrecía una razón minúscula para levantarme de la cama cada día. Allí, con las manos en la tierra, me sentía más cerca de la gente de Osvaldo. Nunca más volví a saber de él. Se desvaneció en las sombras del mundo, como una plaga que se esconde entre los arbustos. La policía abandonó la búsqueda, la gente lo olvidó y se convirtió en una leyenda al borde de la carretera. Hubo noches en las que soñé con el muerto, pudriéndose en una tumba poco profunda, siendo devorado por animales. Otras noches, sentía su mirada en la oscuridad, como si pudiera regresar, pero nunca lo hizo. O, si regresó, careció del valor para mostrarse. El miedo, ese miedo constante, nunca me abandonó. Incluso hoy, si escucho un ruido fuerte, el corazón se acelera. Si huelo alcohol, el estómago se revuelve. Aunque mi mente intenta borrar el dolor del pasado, aún conservo vívidamente la memoria de todo lo que padecí. A pesar de que mi cabeza pretenda haberlo olvidado, el sufrimiento persiste en mi recuerdo. Así, transcurrió mi vida, con una tranquilidad aparente, inmerso en mi rutina cotidiana, apegado a mis costumbres. Observé a las mujeres, desde su niñez hasta convertirse en mujeres maduras, en madres y abuelas. Fui testigo de bodas, bautizos y entierros, viendo cómo la vida continuaba para ellas. Mientras tanto, sentía que yo permanecía anclado en el tiempo, como si una parte de mí siguiera atrapada en aquel sórdido sótano donde fui cautivo. Sin embargo, aquí estoy, verdad, he envejecido, mi cabello se ha vuelto blanco, las arrugas surcan mi rostro, mis manos ya no tienen la misma firmeza. Pero sigo aquí, y solo por eso, ya he ganado. Hoy, sentado en mi silla, contemplo las flores que adornan el lugar y pienso, podría haber sido peor. Podría haber muerto con la primera bofetada, con el primer hierro al rojo vivo, con la primera asfixia en aquella palangana. Pero resistí, perseveré, y el tiempo, aunque cruel, me concedió el derecho de relatar esta historia. No relato esta historia para generar lástima, de ninguna manera. Es una pena que no hayas comprado nada, pero no te preocupes. Te explicaré por qué llevo esto solo dentro de mi corazón, y ya me resulta demasiado pesado. Ahora me desenvuelvo en el mundo. Si quieres escuchar, escucha. Quien prefiera ignorar esto, que lo haga. No soy ninguna santa, ni pretendo serlo, como le gusta decir a la gente. Soy simplemente una mujer que experimentó lo que nadie más debería vivir. Salí del hoyo más sucio por dentro que por fuera, pero de alguna manera aún respiro, todavía contemplo el amanecer, todavía siento el viento golpear mi rostro y pienso, hoy, al menos, no fue él quien me despertó tirando del pelo. Esa, querida, fue mi vida. Sin adornos, sin mentiras, sin rodeos. Ahora que te lo he contado todo, por fin puedo respirar un poco más tranquila. Si has llegado hasta aquí, deja tu me gusta, ahora, por favor, querida. Cada me gusta es como un fuerte abrazo para esta anciana. Y que nadie se atreva a decir que no gané, porque estoy viva. Y con esto concluyo mi mensaje, superando las expectativas de muchos. Me gustaría saber desde dónde me están escuchando, así que por favor, dejen sus comentarios con su ubicación.